Bendiciones, queridos hermanos. Mi nombre es Israel González. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema número 5 y el título es La justificación y la ley. Bueno, pues vamos a tomar un poco de contexto. La semana pasada vimos, fue la base de la justificación. Y bueno, pues vemos que habla sobre la justicia que refiere a la rectitud y santidad. Y bueno, pues que habla eso del carácter del Señor, ¿verdad? Y bueno, pues también vimos que por cuanto todos pecamos, dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, esta parte o esta palabra destituidos en su sentido original dice que estamos quedando cortos o quedamos atrás o ser deficientes. Esto es lo que en el sentido en el que lo habla la Escritura. Y bueno, pues también vimos la parte en la que somos justificados gratuitamente por su gracia, es decir, que somos declarados rectos, somos declarados inocentes de una manera continua. Ese es el sentido de la Escritura, continuamente y de una manera o de una forma gratuita mediante la redención pues de Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto es lo que vimos a grandes rasgos la semana pasada y pues vamos a continuar. Vamos a ver cómo ahora Pablo muestra que la relación que tiene en cuestión de la salvación del hombre y la ley y la salvación del hombre. Y bueno, pues voy a retomarlo leyendo en el libro de Romanos 3, del 27 al 31, y dice de la siguiente manera: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y bueno, pues aquí lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y bueno, pues dice que queda excluida. Eso de jactancia, pues Pablo le está mencionando, dice, bueno, ¿dónde queda el orgullo, verdad? O la gloria del hombre por cumplir la ley. Y Pablo les formula esa pregunta. Y bueno, pues ya que la obra entera y la salvación, pues solamente proceden del Señor y pues del hombre no queda nada, ¿verdad? No hay de qué jactarse, ¿no? Sino que el Señor pues es el que nos justifica, ¿verdad? A través, por medio de la fe. Entonces, no por las obras en las que pueda hacer el hombre. Entonces, pues le dice Pablo, ¿dónde está entonces la jactancia? Dice, queda excluida, es decir, no tenemos nada de qué estar orgullosos, porque la obra es del Señor y no es nuestra, ¿verdad? Así que no hay lugar para que nadie se jacte de algunos privilegios personales. Y les pregunta Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? Y pregunta por las obras. Bueno, Pablo hace estas preguntas ya que es muy común que el hombre se jacte, ¿verdad? Por cumplir las obras. En este caso, pues eran las obras de la ley. Y bueno, esto, hermanos, es muy importante que lo tomemos en cuenta, ya que muchas veces podemos caer en un error, ¿verdad? De jactarnos por hacer algo y no por darle la gloria al Señor. Fíjense que yo recuerdo en una iglesia que yo me congregaba hace algunos años atrás, pues era curioso ver que había algunos hermanos, en específico había dos, pero uno de ellos llegaba cada domingo siempre llegaba a la hora del servicio de la alabanza. Y bueno, entraba el hermano, me saludaba y pues sí, nos saludábamos, él pasaba y entraba y se salía 5 minutos y se iba. Lo que el hermano hacía es de que cada domingo no fallaba con sus diezmos. Él llegaba, ponía sus diezmos. Entonces, alguna vez yo le pregunté, hermano, bueno, pues no se va a quedar el servicio. Dice, no, hermano, ¿qué cree que tengo que ir a trabajar? Él se dedicaba a cuestiones de negocio de ropa. Y entonces el hermano se iba, se retiraba. Entonces vemos, ¿verdad?, que las acciones que tenían estos hermanos por llevar sus diezmos, ¿verdad? Cada domingo, pues seguramente no eran bien vistas por el Señor, ¿no? Ellos pensaban o creían, pues que por estas obras, ¿verdad? Ellos iban a ser justificados.
Y bueno, continuamos, dice Pablo, pues después de hacer esta pregunta, ¿verdad? Que les hace y les dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y Pablo, después de hacer esta pregunta, hace o da una respuesta, ¿no? Una respuesta contundente, es decir, que no deja lugar a ninguna discusión. Les dice, no. Es decir, por las obras, pues claro que no, sino por la ley de la fe. Y este no es un negativo absoluto, es decir, ni siquiera lo piensen, ¿eh? No piensen siquiera pues que van a ser ustedes justificados por las obras de esta ley, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 28 que dice de la siguiente manera. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, Pablo, al decir concluimos, esto pues es un término de hacer un inventario, ese es el sentido original, ¿no? Como decir, bueno, pues entonces después de dar una explicación y de resumir todo lo hablado, pues llegamos a una conclusión y a una determinación. Y el hombre es justificado o declarado recto o inocente por la fe sin las obras de la ley. Esta palabra sin es un adverbio que es una afirmación. Es como decir, sin ninguna duda, sin ninguna duda el hombre es justificado por la fe. Ya no hay más que por las obras de la ley, ya no es, sino ahora es justificado por la fe. Entonces, pues vemos que Pablo tiene en sus palabras, ¿verdad? Es muy contundente, les hace una afirmación, ¿verdad? Les da también unas negativas y es muy contundente en sus preguntas y en sus propias respuestas. Entonces, pues podemos recordar, ¿verdad? Les voy a leer en Mateo 7:21, que dice de la siguiente manera. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense que en este texto, hermanos, podemos ver algo, ¿no? Aquí el Señor está afirmando que les dirá, nunca os conocí. Eso refiere a personas pues, que conocían del Señor. Son personas o más bien refiere a personas que lo conocían, lo aplicamos en nuestros tiempos, ¿verdad? De que se congregan, quizás están en alabanza, a lo mejor predican, a lo mejor son personas, pues, que cierran sus ojos, ¿verdad? En un culto de adoración, uno piensa que están adorando, que están orando al Señor, ¿verdad? Pero realmente, ¿dónde está su corazón, hermano? ¿Dónde está su corazón? Porque el texto dice, me dirán en aquel entonces, Señor, Señor. Entonces, como una pregunta de reflexión, ¿son personas que están dentro o fuera de las iglesias? Realmente sabemos que las personas que están fuera, bueno, ellos ya tienen su juicio, pero al decir, hablar y enfatizar Señor, Señor, quiere decir que eran personas que conocían de la palabra, conocían pues de las leyes del Señor, conocían de sus mandamientos, hacían milagros, a lo mejor personas predicando el evangelio, evangelizando, personas dicen, no profetizamos en tu nombre, no echábamos fuera demonios en tu nombre. Y esto es algo muy interesante, hermanos, que podría ser para otro tema, porque está lo que el texto habla y el ejemplo que da el Señor es de que ellos lo hacían para sí mismos, no lo hacían para el Señor. Entonces, ellos actuaban de una manera como cristianos, como hijos de Dios, pero realmente su corazón alejado del Señor. Entonces nos damos cuenta que, pues realmente, ¿cómo lo hacemos para Dios? Nuestra fe es genuina, lo hacemos verdaderamente para el Señor o solamente lo estamos haciendo para un beneficio propio, estamos haciendo obras, ¿verdad? Que no son bien aplicadas o no son bien enfocadas para con el Señor. Entonces, así es verdad de que nuestra salvación depende de nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. No solamente es decir Señor, Señor por decirlo, sino que nuestro Señor, Señor sea de todo corazón
que verdaderamente la fe que nosotros profesamos sea bien aplicada al Señor, sea de confianza verdadera ante el Señor, y eso es lo que nos justifica, ¿verdad? Ya no es por la ley, sino es por la ley de la fe la que nos va a justificar delante de Dios. Y bueno, pues en el verso 29, pues Pablo nuevamente, ¿verdad? Está confirmando que Dios no solamente es un Dios de los judíos, sino que también es Dios de los gentiles. Es lo que Pablo les está diciendo, les dice, bueno, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Esto es interesante porque ese sentido de la palabra gentiles está hablando, tiene el sentido de las naciones. Eso es el sentido en el que está escrito. Entonces, estamos hablando ya de pueblos y naciones, ¿verdad? No solamente era exclusivo o es exclusivo para los judíos, sino que ahora por medio de ello nosotros alcanzamos también esa salvación por medio de la fe en el Señor. Y en el verso 30 pues nuevamente, ¿verdad? Pablo les dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Pablo está reafirmando, ¿verdad? Bueno, pues por medio de la fe, los judíos pueden ser salvos, pero también por medio de esa misma fe, los gentiles pueden ser salvos. Ocupa las palabras de circuncisión e incircuncisión haciendo referencia a ello, ¿verdad? Haciendo referencia a los judíos y a los no judíos. Entonces, pues Pablo habla y enfatiza esa parte, ¿verdad? La justificación por la fe, pero viene una pregunta, ¿no? En el verso 31 que, pues, dice Pablo, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Es decir, entonces, si hay fe, ¿queda nula la ley? Es lo que Pablo les está haciendo la pregunta, ¿verdad? Dice, entonces, bueno, ahora ya actúan en fe, caminan en fe, pero ¿eso invalidará la ley? Es lo que Pablo les pregunta, ¿verdad? Y él mismo contesta y dice, en ninguna manera, dice, o sea, es una negación, les dice, no, no, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿por qué dice Pablo confirmamos la ley? Bueno, la ley no es como una norma de conducta, sino en el sentido de que la ley es lo que revela el pecado. Pues sí, la que hace que nos demos cuenta cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo algo mal, cuando realmente no estamos agradando al Señor. Y esa es la importancia, ¿verdad?, de la ley. Y bueno, pues en el verso 20 del capítulo 3 que ya lo habíamos visto anteriormente, en la segunda parte de este versículo, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la importancia de la ley. Por eso no queda excluida, sino que se confirma la ley. ¿Por qué? Pues porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y recuerdo que en aquel entonces puse un ejemplo, ¿verdad? En un de tránsito, ¿verdad? Un ejemplo vial. Pues si nosotros vamos y si no hubiera esa ley de que nos infraccionaran y por pasarnos un semáforo en rojo, bueno, pues si no lo hubiera, aunque yo me pasara 10,000 semáforos en rojo, pues no habría una consecuencia, ¿verdad? Porque realmente no habría una ley estipulada que me dijera, ¿sabes qué? Si tú te pasas un semáforo en rojo hay una infracción. Pero como sí la hay, entonces, si yo me paso un semáforo en rojo, pues tiene que haber una consecuencia, ¿verdad? Hay una infracción por violar esa ley. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Así es, digamos, fue un comparativo nada más para darnos esta idea que quede bien asentada esta idea. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Con nosotros, con el pecado. Dice la escritura que si no dijera que en la ley estuviera escrito que robar es pecado, bueno, pues no lo fuera, pero como lo está, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que es una infracción de la ley establecida por el Señor. Entonces, por eso es de que se confirma la ley, porque nos revela el pecado. Es como cuando un médico da un diagnóstico, ¿verdad? A un enfermo. Y la ley es lo que declara culpable y o condena, ¿verdad? Eso es lo que hace la ley. Y el evangelio es lo que da gracia y perdona. Entonces, lo bueno de la ley es que nos guía hacia el evangelio. Eso es lo bueno de la ley, ¿verdad? Que nos hace ver que cometemos errores, nos hace ver
que pues, realmente estamos haciendo algo mal ante los ojos del Señor, y eso es lo que nos va a guiar hacia el Evangelio. Entonces, podemos asumir que la ley no es un medio de justificación, sino más bien un revelador del pecado, porque la ley no nos va a justificar, sino nos justifica la fe en Jesucristo. Pero esa ley nos hace ver cuando cometemos algún error, y bueno, pues es tiempo de que nosotros pues pidamos perdón al Señor, ¿verdad? Le pedimos perdón y somos justificados. Eso es lo que confirma, por eso dice que no, dice al contrario, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Les quiero leer en el versículo 31, en la traducción del lenguaje actual, dice de la siguiente manera: pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley nos sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Entonces, es lo que comentábamos, ¿verdad? Que cobra más valor, ¿por qué? Pues porque es lo que nos hace saber lo que hacemos delante de Dios incorrectamente. Y sabemos que lo que pecado en el sentido original es errar al blanco, ¿verdad? No dar en el blanco. Y aunque somos pecadores, bueno, pues somos justificados también, porque tenemos un mediador y tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Entonces, pues debemos de estarnos contentos, debemos estar gozosos, hermanos, porque realmente somos justificados, somos perdonados y somos declarados rectos delante del Padre por medio de Jesucristo. Y bueno, pues es gozoso, hermanos. Y bueno, pues sigamos y continuemos en nuestro pues deber de oración, en nuestro deber de leer la escritura, de escudriñarla, nuestro deber de agradar a Dios, nuestro deber de caminar, ¿verdad? Confirmando esa ley para que cuando nosotros tengamos la revelación de nuestro pecado, pues corramos ante el trono de la gracia, hermano. Corramos ante el trono de la gracia, pidamos perdón al Señor y somos perdonados, y eso, pues a través de eso glorificamos al Padre. Le damos gracias a Dios y nos sentimos gozosos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque pues nosotros no pudimos haber hecho mejor cosa que confiar en el Señor. Confiar en el Señor y continuar, ¿verdad? Eso no excluye pues esas leyes, ¿verdad? Sabemos que en el Antiguo Testamento eran por medio de esas leyes, leyes ceremoniales, las cuales fueron ya cesadas, pero ahora continuamos con las leyes morales, que es lo que conocemos como los mandamientos de Dios, y pues es lo que nos acerca al Padre. Y eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Pues dar muchas gracias a Dios, hermanos. Continuamos nosotros también con ese ánimo en el corazón, sigamos escudriñando la escritura. Y nuestro próximo tema, que sería el tema 6, el título es La justificación y el puesto de la fe. Y estaremos viendo Romanos 4, del 1 al 25. Bueno, sigamos leyendo y escudriñando la palabra de Dios. Bendiciones y hasta pronto.